nuevo día que Dios nos da para poder venir a su casa y tener un tiempo donde adorarle, alabarle y también, sobre todo, escuchar su palabra. Y también bienvenidos a todos los que estáis aquí. Y también gracias por colaborar en guardar el protocolo de seguridad, seguir las recomendaciones que nos han dado y también pues las obligaciones. Y entre otras, pues el poder estar en este lugar, eso sí, pues con nuestra mascarilla y guardando un distanciamiento social. Y de esta manera, entre todos, poder colaborar para evitar la propagación de este virus que hace ya casi 3 semanas, aunque un poquito más, pero irrumpió en nuestro país, nos hizo estar confinados y vivir todo lo que hemos estado experimentando en estos últimos tiempos. Y ahora pues vamos a acercarnos a la palabra de Dios para que ella también nos hable, para que el Dios de esta palabra pueda enseñarnos lo que quiere para nuestra vida. Hay 3 cosas en la vida: salud, dinero y amor. Y el que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Esto es parte de una canción que salió hace ya unos 53 años, creo que en el año 67, que se hizo muy popular. Y que en cierta forma nos está diciendo que si queremos ser felices en esta vida, pues no cabe duda de que estas 3 cosas nos van a dar la felicidad: la salud, el dinero y el amor. Aunque yo no sé si el orden es el mismo para todo el mundo. Quizás y probablemente muchos consideren que lo primero tendría que ser el dinero, porque teniendo dinero eso me permite también tener buena salud, y si la pierdo pues puedo contar con los mejores médicos. Y si no tengo amor, pues bueno, tengo dinero que puedo comprar ese amor. Son muchas las personas en el día de hoy, y a lo mejor en esta mañana aquí hay alguien o nos está escuchando por medio de internet, que consideran que estas 3 cosas son esenciales para poder tener felicidad. Pero ¿qué pasa si no las tenemos? O si las hemos tenido, pero en estos tiempos la hemos perdido. Muchos recordaréis que hace ya no muchos años, en el 2008, hubo una crisis económica que afectó prácticamente a todo el mundo, aunque es verdad que unos la vivieron de una manera y otros de otra. Una crisis que llevó a muchas personas a perder su trabajo, perder sus negocios, su poder adquisitivo, y evidentemente eso fue algo trágico, muy doloroso, que aún hay personas que están arrastrando las consecuencias provocadas por aquella crisis económica en el 2008. Y no solo eso, sino que dicha crisis trajo como consecuencia que allá por el año 2009 aproximadamente, que el número de personas que se suicidaron aumentó. Muchas personas que durante años habían vivido felices porque tenían una buena fortuna, una buena riqueza, después de lo que sucedió en el 2008, lo perdieron todo y decidieron que la única salida para esa situación era suicidarse. Lo cierto es que otros consideraron aquel episodio, aquella crisis económica, como algo parecido a lo que sucedió en el año 1929 con lo que se llamó la depresión de ese año, ¿verdad?, donde mucha gente se quitó la vida.
Y tristemente tenemos que decir que ahora mismo, a nivel mundial, debido a los efectos que ha estado provocando esta pandemia que ha afectado a todo el mundo, pues algunos creen que la situación que vamos a vivir a partir de ahora va a ser peor que la que se vivió en el 2008. No cabe duda que como cristianos tenemos que estar orando al Señor para que Él obre en medio de esta sociedad, de esta situación. Porque quizás conocemos personalmente a hermanos o hermanas o amigos, vecinos, personas que viven a nuestro alrededor que han perdido su trabajo o han tenido que cerrar sus negocios. Y la situación realmente es grave y dolorosa, lo que ellos están experimentando. Pero me gustaría preguntaros en esta mañana a cada uno de vosotros, ¿cuál es nuestra actitud ante nuestras posesiones materiales? Cuando en nuestra cuenta corriente ya no hay dinero o hay muy poco, ¿cómo reaccionamos ante esta situación? En una ocasión al Señor Jesús se le acercó un hombre que tenía problemas familiares, concretamente con el tema de la herencia, y le pidió a Jesús que pudiese intervenir, que pusiera orden en su familia, pero el Señor Jesús se negó a participar en cuestiones de dinero. Y no es porque no le interesa a Jesús el dinero, no. Si vamos a la Escritura, a la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que una gran parte de los textos bíblicos tienen que ver con el dinero. A Dios le importa el dinero. Lo cierto es que el Señor se negó a intervenir en esta situación, pero sí aprovechó la situación para advertir no solamente a sus discípulos, sino a la demás gente que estaba escuchándoles, advertirles en cuanto a lo peligroso y estúpido, sí, lo peligroso y estúpido que es poner nuestra confianza en nuestras posesiones materiales. ¿Por qué? Bueno, como vamos a leer, porque la vida de uno, la vida del hombre y de la mujer no depende de la abundancia de sus riquezas. Nuestro dinero, nuestros bienes, nuestro patrimonio no es lo que nos da la felicidad. Tampoco es lo que nos da la vida abundante que Jesús nos dice que nos quiere dar. Tu vida y la mía no depende de lo que tenemos en la cuenta corriente, de nuestra abundancia en cuanto a bienes materiales. Es cierto que vivimos en una sociedad que nos dice que tanto tienes, tanto vales. Pero eso no lo enseña la Biblia. Lo cierto es que, aunque es verdad que necesitamos recursos económicos para vivir, necesitamos un trabajo, un sueldo que nos permita poder vivir dignamente. Y por eso decía antes que tenemos que orar por aquellas personas que están en esta situación y lo que probablemente va a venir o está ya viniendo como consecuencia de lo que ha provocado el COVID-19. Lo cierto es que, aunque eso es importante, tener un sueldo, un trabajo, una pensión, lo cierto es que para poder vivir lo que tú y yo más necesitamos para encontrar la felicidad, no es tanto los recursos económicos, sino conocer de una forma personal a Jesucristo, relacionarnos con Él. Porque, como en alguna ocasión he dicho, una persona puede en este mundo tener de todo, pero si no tiene a Cristo, esa persona no tiene nada. Sin embargo, la persona que no tiene nada, pero tiene a Cristo,
lo tiene todo, lo tiene todo. Y para hablar precisamente de esto, Jesús contó una historia acerca de un hombre rico que en cierta forma nadaba en la abundancia. La vida le había sonreído, al menos en lo que a lo material se refiere. Y él pensaba que era feliz por todo lo que tenía. Pero ese hombre estaba equivocado, como también todos aquellos que en el día de hoy piensen que con tener dinero, salud y amor, ya lo tenemos todo. Qué equivocadas están esas personas que piensan de esta manera. Quiero invitarte a que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 12, porque allí encontramos esta historia de la cual he hecho mención, en Lucas capítulo 12. Y aunque nos vamos a centrar en esa parábola, esa historia, ese cuento que Jesús contó a los que le rodeaban, vamos a leer el contexto que empieza a partir del versículo 13. Lucas 12, versículo 13. Dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, es decir, tonto, estúpido, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Me gustaría en esta mañana al menos destacar o compartir 3 lecciones que podemos sacar de este texto bíblico que acabamos de leer, que tiene que ver con la felicidad, pero con la verdadera felicidad. Al igual que hemos cantado hace un momento que en Cristo hay libertad de verdad, que uno piensa, bueno, ¿es que hay acaso libertad falsa? Pues sí, hay mucha gente que cree que son libres, pero están equivocados, son esclavos del pecado. No viven en libertad. Hay una clase de libertad, la verdadera, que solo la podemos encontrar en Jesús. Y lo mismo podríamos decir acerca de la felicidad. La verdadera felicidad solo la puede dar Jesús. Y en primer lugar, quisiera destacar en este pasaje que hemos leído que la felicidad nos lleva a la generosidad. Jesús, como hemos visto, le contó una parábola a la gente que le rodeaba. Y esa parábola decía, versículo 16, una vez un hombre rico obtuvo una gran cosecha de sus campos. Así que pensó: ¿qué haré ahora? No tengo un lugar bastante grande donde guardar la cosecha. Es muy importante que cuando hablamos del dinero, hablamos de las riquezas materiales, recordemos que la Biblia en ningún momento condena el que seamos ricos, el que hayan, por ejemplo, hermanos nuestros que hayan sido enormemente bendecidos y que gocen de una gran fortuna. No, la Biblia en ningún momento condena a las personas que son ricas. De hecho, cuando vamos a la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos a hombres y mujeres, personas que eran tremendamente ricas, adineradas,
y Dios las utilizó para llevar a cabo sus propósitos eternos. Fueron personas de una gran bendición para el pueblo de Dios. Como no, si hablamos de estas personas, viene a nuestra mente, por ejemplo, Abraham, que fue un hombre inmensamente rico. Podemos pensar también en Job, que también fue una persona que había sido grandemente bendecida por el Señor. O quizás si nos vamos al Nuevo Testamento podemos pensar en José de Arimatea, Nicodemo también probablemente, personas que eran ricas y que fueron instrumentos en las manos del Señor. Jesús cuenta la parábola o la historia de un hombre rico, que tenemos que decir que probablemente este hombre era rico. No, probablemente no, lo afirmamos, este hombre era rico gracias a Dios. Fue Dios quien le dio tanta abundancia. Fue el Señor quien hizo que sus campos produjeran abundantes alimentos, que permitió a este hombre, tener una gran empresa que le producía mucho dinero. Lo cierto es que incluso podríamos decir que este hombre no era rico o se había hecho rico por haber hecho actos deshonestos. No, probablemente su riqueza la había obtenido de manera honrada, porque era Dios quien le había proveído de todo esto, ¿verdad? Lo cierto es que es Dios, hermanos, hermanas y amigos que podáis estar escuchándonos en esta mañana, en este día o en los próximos días. Lo cierto es que es Dios quien nos provee de todo lo que tenemos, absolutamente todo. Es Dios el verdadero dueño de todo lo que poseemos. La gente del mundo eso no se lo creerá, pero los que ya somos del Señor y conocemos lo que dice la Escritura, sabemos, aunque por regla general lo solemos olvidar, que todo lo que nosotros tenemos, todo, y no solamente lo material, sino todo lo demás, todo proviene de Dios. Nosotros no somos propietarios de nada, absolutamente de nada. Todo lo que tenemos, el Señor nos lo ha prestado. Y si en esta vida, hermano o hermana, Dios te ha bendecido grandemente, proveyéndote de grandes recursos materiales, da gracias a Dios por ello y disfrútalo. Pero siempre recordando quién es el dueño, el propietario de todo lo que tenemos. Tener riquezas no es ningún pecado, para nada. Pero sí es cierto que el dinero puede llevarnos a pecar. El problema de este hombre rico que aparece en esta parábola surge cuando nos olvidamos de dónde viene lo que tenemos. Y eso tristemente nos lleva a convertirnos en personas sumamente egoístas, que pensamos que lo que tenemos es para nosotros. Y si yo quiero ser feliz, tengo que usar todo eso para mí, para los míos. Es triste observar cómo en esta parábola se utilizan de una manera abusiva los pronombres posesivos, aunque más bien serían pronombres ofensivos por la forma en que se expresa aquí el autor. Lo cierto es que este hombre que vemos en esta parábola, él pensaba que todo lo que él tenía era suyo, le pertenecía. Fijaos cómo habla de mis campos, mis frutos, mis graneros, mis bienes, hasta de mi alma, diré a mi alma. Habla de sus riquezas, son mis riquezas. Es decir, la actitud de este hombre era absoluta y ofensivamente egoísta. Por eso el Señor Jesús advirtió con esta parábola, sobre todo viniendo de lo que había ocurrido anteriormente, de una persona que le pide que intervenga en una herencia familiar.
Allí había un problema, no cabe duda, de avaricia. Por eso Jesús dijo, versículo 15, procurad evitar toda clase de avaricia. La palabra griega que se utiliza aquí se traduce por avaricia. Es una palabra que significa tener, querer, tener más y más. En cierta forma, como diría cierto autor, el dinero, las riquezas, es como el agua salada del mar, que cuanto más bebe uno, más quiere seguir bebiendo, porque ese agua produce cada vez más y más sed. Recuerdo en una ocasión cuando era un niño, un adolescente, que mi madre me decía que las personas, cuanto más tienen, más quieren, más y más y más. Por eso Jesús advirtió aquí, versículo 15, procurad evitar toda clase de avaricia. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que la felicidad no consiste en acumular riquezas, dinero, sino en tener una buena relación con Dios y con nuestro prójimo. Por eso el gran mandamiento decía, amarás al Señor tu Dios y seguidamente y a tu prójimo, y a tu prójimo. Pero esa relación estaba marcada no por lo que uno posee, sino por lo que uno ofrece a otro. La verdadera felicidad nos lleva a la generosidad. Por eso el Señor Jesús dijo en una ocasión, hay más felicidad en dar que en recibir. Hay más bienaventuranza, dicha, felicidad cuando damos que cuando recibimos. Evidentemente este hombre no conocía estas palabras de Jesús. Por eso cuando se dio cuenta de su riqueza y sobre todo que iba aumentando cada vez más y más, nos dice versículo 17 que pensó, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué haré con tanto? En ningún momento le pasó por la mente que sus muchos bienes podrían servir para mitigar la necesidad de otras personas, sino más bien pensó en seguir satisfaciendo sus propios deseos. El problema de este hombre no es que poseyera muchas riquezas, su problema es que esas riquezas le poseían a él. El dinero, sus bienes materiales, eran el Señor de su vida. Vivimos en una sociedad donde tristemente podemos encontrar a muchos ricos de esta clase. Yo no entiendo cuando escucho las noticias en televisión de que sobre todo en estos tiempos de crisis, es interesante que nos digan que los ricos que hay en el mundo, precisamente en estos tiempos de crisis, se vuelven más ricos que antes. Y los que son pobres se vuelven cada vez más pobres. ¿En qué mundo vivimos? Donde también, según las estadísticas, un pequeño grupo de hombres y mujeres de los más ricos en el mundo, ellos tienen más dinero que una gran parte de la población mundial. Pero esto es lo que está viviendo nuestro mundo. Esa es la realidad. Lo cierto es que la felicidad tiene que llevarnos a la generosidad, porque como veremos dentro de un momento, eso fue precisamente lo que hizo Dios con nosotros. Pero en segundo lugar, otra de las enseñanzas que podemos sacar de este pasaje es que la felicidad va más allá de lo material. Este hombre, después de haber pensado qué iba a hacer con todo lo que tenía, dijo versículo 18, ya sé qué haré, derribaré los graneros, mis graneros, y los haré más grandes, donde pueda meter todo el trigo junto a todos mis bienes. Luego podré decirme, alma mía, tienes riquezas acumuladas para muchos años, descansa,
pues come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: estúpido, vas a morir esta misma noche. ¿A quién le aprovechará todo eso que has almacenado? Dice la Nueva Versión Internacional. Es decir, este hombre no solamente mostró ser una persona absolutamente egoísta, sino también mostró un gran nivel de necedad, de estupidez, pensando que las riquezas que habían acumulado durante tanto tiempo le iba a dar reposo a su alma, dice el texto. ¿Es posible satisfacer nuestra alma con nuestros bienes materiales? Pero lo peor de todo que está haciendo este hombre es que él pensaba que esas riquezas temporales que él tenía las tendría por muchos años y que tendría una larga vida para disfrutar de ellas. Versículo 19. Alma mía, tienes riquezas acumuladas para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Tristemente entiendo que este hombre no había leído el Salmo 39, versículos 4 al 6, cuando el salmista dice: Señor, hazme saber el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Es un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que se amontonan, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y dice versículo 7, y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? ¿Qué va a ser de mí?, se pregunta el salmista, y él inmediatamente responde: mi esperanza he puesto en ti. El hombre que aparece en esta parábola, él planificaba toda su vida sin tener en cuenta que después de esta vida terrenal y temporal viene otra vida que es eternal. Una vida que la vamos a vivir o con Dios en el cielo o sin Dios en el infierno. Todo dependerá de lo que hayamos hecho con Cristo Jesús mientras vivíamos en esta tierra. Esa es la realidad que este hombre evidentemente había olvidado. Y qué importante hubiese sido que él conociera las palabras del salmista, donde él le pide al Señor que le haga saber el límite de sus días. En este salmo habla de lo efímero que somos nosotros, que la vida es muy breve, dice. Mis años, dice el salmista, no son nada. Más aún dice, la vida es un soplo. ¿Qué es un soplo? ¿Cuánto dura eso? La vida, dice, es un suspiro. ¿Qué es un suspiro? ¿Cuánto dura? Y evidentemente, cuando todo eso pasa, aquel que no tiene a Dios en su vida, aquel que no tiene esperanzas para el futuro, para la eternidad, evidentemente esa situación es tremendamente dolorosa. Pero el salmista podía decir, bueno, mi esperanza yo la he puesto en el Señor. Lo cierto es que este hombre solo hacía acumular riquezas aquí en la tierra. Por eso el Señor en este mismo capítulo, unos versículos más adelante, va a recordar a sus discípulos la importancia de hacernos tesoros en los cielos, porque
cuando hacemos esto, esas riquezas no se perderán. Mientras hacemos tesoros en los cielos, podemos pensar en lo celestial, en lo eternal. Lo cierto es que cuando uno piensa de esta manera, la vida se vive de manera diferente. El protagonista de este relato solo pensaba en asegurar su futuro trabajando y acumulando riqueza tras riqueza. Pero el Señor le dice que cuando Él se muriese, todas esas riquezas se iban a quedar aquí. A este mundo, hermanos, hermanas y amigos que nos estáis escuchando, a este mundo venimos desnudos y nos iremos de la misma manera, desnudos. No vamos a poder llevarnos absolutamente nada. Lo cierto es que este hombre fue tan necio que olvidó que su vida física aquí en la tierra tenía un límite. Su vida era solo un préstamo que Dios le había dado. Y llegaría un día cuando tendría que perderla. Dios reclamaría esa vida. ¿Qué es lo que va a suceder precisamente esa misma noche? El Señor le dirá, esta noche vas a morir. Y todo eso que has acumulado, que has almacenado para ti solo, se lo va a quedar a otras personas. Esa es la realidad. No hay nada tan estúpido como vivir la vida pensando solo en lo material, que recordamos, lo material es temporal, tiene un límite, ¿verdad? Es temporal y es terrenal. Él olvidó eso completamente cuando tenía que haber recordado la realidad de lo que viene después, que es espiritual y eternal. Y hoy muchas personas, y también creyentes, cristianos, que ya han puesto su confianza en Jesucristo, tristemente olvidan estas enseñanzas. A veces pensamos, hermanos y hermanas, que vamos a vivir toda la vida en este mundo. Más aún, que sí, creemos que hay una vida después de la muerte con Cristo, pero vivimos aquí en la tierra como si fuera que todo lo que estamos consiguiendo ahora nos lo vamos a llevar con nosotros. En cuanto a lo material se refiere, nos olvidamos, como se nos recordaba el martes pasado en el tiempo de compartir, que en este mundo somos peregrinos, estamos de paso. Sin embargo, a veces tú y yo como creyentes hincamos las estacas de nuestra tierra, de nuestra tienda, profundamente, como si fuera que esa tienda nunca la vamos a levantar. Y no, un día vamos a tener que dejar este mundo. Esa es la realidad. Por eso la importancia de volver a recordar ese testimonio del apóstol Pablo, como vimos hace unos domingos, en la carta a los Filipenses, cómo a pesar de sus necesidades, estaba confinado, estaba en la cárcel metido, a veces pasaba necesidades materiales importantes, otras veces nadaba en la abundancia. Él había aprendido a estar contento independientemente de cuáles fueran las circunstancias, y no solamente contento, sino a regocijarse en el Señor. Porque mi gozo no está condicionado al dinero que yo tengo en mi cuenta corriente. Y no le quito importancia a esto, claro que no. Vuelvo a repetir, la necesidad que tenemos de trabajar es un derecho, al menos en nuestro país, el trabajo, tener un salario digno con el cual vivir y sacar a nuestra familia adelante. Pero ¿qué pasa cuando eso no lo tengo? ¿Pierdo mi felicidad como creyente? ¿Tengo que vivir con el rostro demacrado, lamentándome continuamente? No es eso lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Lo cierto es que la felicidad que Dios quiere proveernos a ti y a mí va mucho más allá de lo material. Pero aquí en el texto vemos que, en tercer lugar,
Si queremos realmente experimentar esta felicidad, tenemos que recordar que esta clase de felicidad es una realidad cuando vivimos con Dios. La felicidad con Dios es una realidad. Versículo 21. Después de este anuncio del Señor que iba a morir y a perderlo todo, dice el Señor Jesús, versículo 21, esto le sucederá al que acumula riquezas pensando solo en sí mismo, pero no se hace rico a los ojos de Dios. Hermanos, hermanas y amigos que nos podáis estar escuchando, para obtener la felicidad, Dios es fundamental. Él, Cristo Jesús, es el que da sentido y esperanza a nuestra vida y no las posesiones materiales. Es Dios quien nos proporciona una nueva identidad que no está basada en lo que tenemos, sino en lo que somos. La verdadera y única riqueza que nos proporciona felicidad, seguridad, estabilidad en esta vida, solo la podemos encontrar en Dios y en su Hijo Jesucristo. Si queremos buscar y encontrar la felicidad, tenemos que, en primer lugar, buscar a Dios sobre todas las cosas. En cierta forma es esto lo que el autor, o mejor dicho, Lucas, que escribe este relato, pues nos recuerda con los siguientes versículos. Cuando Jesús se dirige a sus discípulos, versículo 22, y les dice, por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y sigue desarrollando este mismo tema y nos recuerda a sus hijos y también a los amigos que nos puedan estar escuchando que lo primero que tenemos que buscar en esta vida es el reino de Dios y su justicia. Dirá el Señor un poquito más adelante, o quizás extrayendo las palabras del Evangelio de Mateo capítulo 6, cuando Jesús dijo, buscad primeramente, en primer lugar, el reino de Dios y sus justicias. Y es cuando hacemos esto que dice el Señor, nos va a añadir a dar las demás cosas. Que no está diciendo que nos va a dar riquezas materiales. Porque más importante que esas riquezas materiales son las espirituales que Él nos quiere ofrecer. Lo cierto es, para concluir, que según los expertos, la gente que está ahora mismo trabajando sobre lo que nos espera en los próximos tiempos, al parecer el alcance de la COVID-19, lo que esta enfermedad va a provocar, además de las miles y miles de muertes que han habido ya, también va a haber una gran crisis económica. Esa es la realidad. Pero hermanos y hermanas, recordemos lo que hemos estado diciendo en esta mañana. Recordemos que nuestra esperanza, nuestra seguridad, la hallamos solo en Cristo Jesús. Las personas que tienen su confianza en el dinero pueden durante un tiempo sentirse seguras, a salvo, gracias a sus recursos económicos. Pero cuando estos recursos económicos se agoten, desaparezcan, quizás por la situación de crisis mundial que estamos viviendo, esas personas luego no tendrán en nada en lo que agarrarse. Y por eso, tristemente, muchos decidirán quitarse la vida. Porque entienden que la vida sin dinero no es posible vivirla. Lo cierto es que para aquellos que tenemos a Dios en nuestro corazón,
aquellos que consideramos a Jesús como el centro de nuestra vida, podemos vivir en el día de hoy, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias, podemos vivir con total seguridad, conscientes de que nuestra identidad está en Cristo Jesús y podemos vivir sin temor a lo que el futuro nos depare, pero con esperanza, con esperanza. Y esto nos lleva en el día de hoy, a los que estamos escuchando esta palabra, a tener que tomar una decisión en este momento. La decisión de oponer nuestra confianza en las cosas materiales, temporales y terrenales que esta vida nos ofrece, o poner nuestra confianza en Cristo Jesús. O es uno o es el otro. No podemos estar con un pie aquí y con un pie allá. Por eso el Señor Jesús, en este mismo Evangelio, capítulo 16, un poquito más adelante, Él va a decir: ningún criado puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque o aborrecerá a uno y apreciará al otro, o será fiel a uno y del otro no hará caso. Y Jesús dice: no podéis servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. No podéis. Y si Jesús dice que no podemos, es que no podemos. Hay gente que lo intenta y quiere seguir al Dios del dinero, confiar en sus recursos materiales y al mismo tiempo confiar en Dios. Pero el Señor dice: no es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo. O estamos en un lugar o estamos en el otro. Lo cierto es que en esta mañana Jesús sigue invitándonos a todos y cada uno de nosotros, los que ya somos de Él, pero que a veces dejamos de confiar en Él. Y por eso cuando vienen los problemas a nuestra vida, ya sea falta de dinero o la falta de salud o la falta de amor, pues nos venimos abajo. Nos hundimos, como le pasó al apóstol Pedro, cuando le pidió al Señor que si podía ir a Él caminando sobre las aguas. ¿Recordáis el pasaje? Y Jesús le dijo: sí, puedes venir. Y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el mar. Y todo iba bien hasta que empezó a ver las circunstancias que le rodeaban, las olas, los vientos, la tormenta. Y entonces, cuando dejó de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. Y así pasa contigo y conmigo también, por muy creyentes que seamos. Cuando dejamos de mirar a Jesús, cuando dejamos de confiar en Él, comenzamos a hundirnos. Por eso la importancia de seguir con nuestros ojos, como decía el autor de la epístola a los Hebreos capítulo 12, que podamos seguir con nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque nuestra fe no está puesta en las personas que nos rodean, que nos pueden fallar. Nuestra fe no está puesta en la salud, que mientras la tenga, qué bien me va la vida. Mi confianza, mis ojos no pueden estar en el dinero, en los bienes materiales que Dios me ha dado, porque esos un día pueden desaparecer. No, mi confianza, mi fe, mis ojos están puestos en Jesús. Y cuando eso es una realidad en tu vida y en mi vida, que venga lo que venga, que yo seguiré sobre la roca y nada me podrá derrumbar ni hundir. Pero para eso tenemos que mirar a Jesús, a aquel que, como hemos cantado hace un momento, se hizo pobre cuando murió en la cruz por ti y por mí. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, él dice: hermanos, ya conocéis la gracia, o ya sabéis cuál fue la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que
rico como era, porque Él estaba allí en los cielos, en su trono celestial. No había otro que le superara en riquezas. Pero dice el apóstol Pablo, recordándoselo a los corintios, que Jesús, siendo rico, por amor a ti y a mí, se hizo pobre, viniendo a este mundo contaminado por el pecado. Y se hizo pobre para que ahora, dice el texto, que tú y yo seamos enriquecidos gracias a su pobreza. No hay ningún creyente, nadie que haya nacido de nuevo que pueda vivir esta vida diciendo que es un pobre, que es un miserable. No, hermano, hermana, tú has sido enriquecido a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Tú no eres un don nadie. Tú eres una persona con identidad, con esperanza, estabilidad, seguridad, que puedes disfrutar y tener felicidad en este mundo, aunque lo que hay a tu alrededor se esté moviendo, porque nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Y amigo y amiga que me estás escuchando también en esta mañana, tú también puedes experimentar esta realidad en tu vida. Tú puedes conocer la verdadera felicidad cuando acudas a Jesucristo. Y da igual cuáles sean tus circunstancias económicas, tú siempre serás un hombre o una mujer enriquecido, lleno de las riquezas más extraordinarias que nadie jamás haya conocido. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos a Cristo, en ese mismo momento Dios nos adopta como hijos suyos. Y dice la palabra que no solamente somos hijos de Dios, sino también herederos y coherederos con Cristo Jesús. Él nos ha colmado de sus riquezas, también nos la ofrece a nosotros, porque somos herederos y coherederos de todas esas riquezas. 3 cosas hay en la vida, decía la canción: salud, dinero y amor. En cierta forma eso es lo esencial para tener la felicidad. Pero Dios nos dice en su palabra que eso no es cierto. Y claro que queremos tener salud y estar bien económicamente y ser amados y poder amar a otros. Pero aunque todas esas cosas faltaran, no tuviéramos absolutamente nada en esta vida sino solo a Cristo, recuerda, si solo lo tenemos a Él, lo tenemos todo, absolutamente todo. Pues que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude en esta semana que comenzamos, para que pase lo que pase en estos días o en los próximos, podamos seguir con nuestros ojos puestos en Jesús. Él sigue estando al control, no lo olvidemos. Muy bien.